El Estudio Familiar de Influencia Genética en Alzheimer, EFIGA, logró el hallazgo de un gen único entre los hispanos caribeños determinístico para la enfermedad de Alzheimer. EFIGA está investigando desde 1998 los factores de riesgos y los genes que influyen en la presentación de esta enfermedad de inicio tardío entre hispanos caribeños que residen en República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. This project started 20 years ago when we noticed that there were more patients with Alzheimer's disease among the Dominicans, both here and in New York, than compared to other people living in the same area. So the rates were higher. We also noted that there was more familial Alzheimer's disease. So we decided to start collecting families, and over the last 20 years we've studied about 800 families here and in New York, mostly here, and the technology has allowed us to identify genes that have variations in them that are inherited across these families. Beginning in 2007, we identified a gene called SORL1. It's a recycling gene, recycles bad proteins, and now that's confirmed by everybody worldwide, and there are more and more mutations in that gene described, but actually it was first seen in Dominican families. There are 3 more genes that we recently identified. One is particularly interesting because we knew that it was abnormal in Caucasians. It's called ABCA7. It's a transporter, and it had a weak signal in Caucasians. It's a little bit stronger signal in African Americans, and then, lo and behold, in 3 families from the Dominican Republic, a whole segment of the gene is missing, and it's in the same region where these mutations were. So that mutation is now subject to a study to see if there's some way to correct it or to develop a treatment based on that mutation. El estudio, desarrollado por el Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain de la Universidad de Columbia, New York, ha contado con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, en la figura del Dr. Martín Medrano. Nosotros desde el principio siempre enrolamos nuestros estudiantes para los proyectos de investigación. Nosotros tenemos estudiantes de grado, de hecho muchos de ellos hacen su tesis, han hecho su tesis de trabajo final de los datos de nuestro estudio EFIGA y de otros proyectos que estamos dirigiendo. Lo hacemos también a nivel de posgrado, en la parte de maestría. Prácticamente todas las personas que tienen el gen 44, de personas de tez blanca, van a tener enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, como él decía, nosotros tenemos aquí unas 15 familias que no tienen enfermedad de Alzheimer, a pesar de que tienen 44 y a pesar de haber pasado la edad de 65 años con otros familiares dentro de esa familia que sí están afectados por la enfermedad. Eso nos permite a nosotros tratar de averiguar cuál es el factor que protege a esta familia o a esta persona que ha hecho que no tenga la enfermedad. Mantente en contacto con las actividades científicas de la Madre y Maestra visitando pucmm.edu.do/investigación. Y síguenos en Facebook y Twitter @PUCMM Investiga.